Le damos la bienvenida, el buenos días. Está con nosotros acá ya Osvaldo Landazuri, empresario, docente universitario, analista económico, para seguir profundizando sobre la materia. Este proyecto de ley económico urgente que en principio, Osvaldo, llegó a la Asamblea para incrementar en 3 puntos del IVA, hoy es un Frankenstein. Han introducido cosas por todo lado. Acabamos de conversar con la legisladora Gisela Garzón. Ahora nos dice, viene una carga tributaria a la remuneración mensual de los trabajadores, algo así como un día de sueldo y demás. ¿Hay, digamos, económicamente algún cálculo de cuánto podría significar esto para el Estado, por un lado, y si políticamente esto podría pasar finalmente en la Asamblea con todas las modificaciones, todos los cambios, todas las transformaciones que ha ido sufriendo durante el debate dentro de la comisión? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Alexis, muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que no es simple, me parece que es impredecible lo que salga de la Asamblea en términos de ley, porque a la larga, pues yo creo que hay un primer gran problema en este debate, ¿no? Y es que estamos debatiendo sobre un supuesto y sobre datos que no están dentro de un plan económico, es decir, sobre entender qué mismo está pasando. Hablamos de, primero, bien interesante recalcar, Alexis, lo que veníamos anunciando desde hace años. Tú recordarás del famoso equilibrio fiscal de Lazo. Ajá. Y que él vendía su gobierno como el gobierno que estaba poniendo en orden las finanzas públicas. Finalmente eso fue toda una mentira. Claro, era patológico, ¿no? Hasta cierto punto el personaje, en el sentido de que le mentía al país, pero sin sonrojarse. Y lo mismo pasaba con el exministro de Finanzas, que sostenía que el déficit iba a estar en 2.500 millones. Seguían sosteniendo de la famosa inversión social que sumaban las nóminas de los ministerios. Pero bueno, cerramos ese capítulo tan oscuro de la historia del país y volvemos a lo que está pasando ahora. Y entonces, yo creo que hay que separar en dos el análisis, Alexis. Primero, la sostenibilidad fiscal, es decir, cómo tú tienes un país que pueda pagar los sueldos a los funcionarios. Y segundo, cómo enfrentas la guerra. Creo que son dos aproximaciones distintas. Lo primero es un presupuesto general del Estado, es un plan económico, y decirle al país, bueno, ¿qué pasa con la plata del IVA? ¿Qué esfuerzo vas a hacer tú como gobierno? ¿Y cómo sostienes? Porque yo incluso veo que ya dadas las cifras, Alexis, subes el 3% del IVA y pues tampoco es que ya encuentras un equilibrio sostenible. Tienes un problema bien profundo y es un problema que creo que debemos analizarlo como ciudadanos y como sociedad desde varias aristas. ¿Cuál es el monto estimado que se podría recaudar con esos 3 puntos extras? Tengo algunas cifras, para mí es un poco extraño porque oigo que hablan de los 1.300 millones de dólares que se recaudarían. Para mí, según los datos que tengo de recaudación del IVA del año pasado, eran 8.000 millones entre el IVA interno y el IVA a las importaciones, pero bueno, supongamos que son esos 1.300 millones. Esos 1.300 millones, Alexis, compáralos con lo que significan los atrasos de los que habla Noboa, que le dejó Lazo, son 4.500 millones de dólares. Así es. Y si es que a eso le sumas los vencimientos de deuda y le sumas el déficit, pues probablemente llegas a entender la preocupación que yo tengo. Son cifras astronómicas que superan los 10.000 millones. Entonces, ahí es donde creo que hay que cambiar la discusión en el sentido de entender, por un lado, la sostenibilidad fiscal y por otro lado, el tema de la guerra interna que estás viviendo. Y esa guerra, claro, debe requerir sacrificios de los que más tienen primero, pero de toda la sociedad. Yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con cobrar un impuesto a los bancos en el tema de la guerra. Eso yo creo que sí me parece razonable. Acordémonos, yo era muy joven todavía, pero me acuerdo algo de la guerra con el Perú. ¿Te acuerdas tú no sé, o escuchaste de los impuestos al rodaje, claro, impuestos a la matrícula del carro, a la matrícula del auto? Y pues era un esfuerzo de guerra, que es puntual y es específico. Pero diferente es pensar que tú puedes grabarle regularmente con impuestos a los patrimonios, a los bancos, a las personas, para sostener algo que es insostenible, porque a la larga estás haciendo agua por todos lados, es lo que yo veo, Alexis. Y adicionalmente, a propósito de esto que cita Osvaldo, me parece súper interesante, se acaba la guerra ahí, ¿qué hago? Desmonto, ya no son necesarios los impuestos, entonces los desmonto. Claro, por eso porque es que me parece que la justificación,
y quisiera también un comentario suyo ahí, Osvaldo, porque creo que le he restado seriedad. ¿Es la ley para el conflicto armado o es para pagar los sueldos al sector público? Correcto. ¿O es para pagar la deuda? ¿O es porque la dolarización corre riesgo? Porque hasta eso llegó a decir el ministro de Finanzas. Entonces me parece que no hay seriedad incluso en el relato que le están poniendo los señores del gobierno todos los días en los medios. Claro, claro, y es que realmente yo creo que pasa por dos temas, ¿no? Lo primero es que están improvisando muchísimo. Y lo segundo es que el equipo del presidente Noboa para mí tiene muchas limitaciones, y lo he dicho en muchas ocasiones, siendo muy objetivo y directo como yo he sido siempre. Entonces yo creo que resulta de aquello el hecho de que estás combinando temas que son completamente diferentes. Como bien dices, entonces, ¿qué pasa luego de la guerra? Es decir, desmonto el IVA. No va a pasar. Entonces, por eso es que son temas que se deben analizar con visiones distintas. Lo que sí creo yo, Alexis, es que hay que ser muy claros en que el país debe conversar de temas sensibles y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo de manera empática, tenemos que hacerlo de manera abierta, no con un banquero costeño que realmente era realmente tosudo, necio, orgulloso. Y desconectado. Y desconectado de la realidad. Claro, yo llegué y me parece que lo más oportuno era compararle con el zar de Rusia, Nicolás, el último zar, que estaba en su castillo mientras el pueblo estaba muriéndose afuera. Eso mismo era Lazo. Entonces, ahora sí tenemos temas que son relevantes, Alexis, que hay que toparles. Subsidios, seguridad social, leyes laborales, es un montón de asuntos que debemos conversar, no para regresar a la época de Maguad, de Dajik, que ahora además es un gran analista que le entrevistan según veo, pero habla de todo, ¿no? Y realmente me parece que el país tiene una memoria muy frágil, y realmente cuando tú pierdes la memoria estás condenado a repetir tus problemas. Entonces, claro, no volver a eso, pero sí debemos conversar de cómo dinamizamos el empleo, de cómo le entregamos inversiones al sector rural, por ejemplo, a través de los subsidios. Es decir, hay un montón de ideas que yo creo que deben ser debatidas, pero indudablemente subir el IVA así es una propuesta incompleta, y una propuesta incompleta mal analizada comienza a desnudarse cuando tú le tratas de buscar la vuelta. Es decir, le dices, bueno, explíqueme, y entonces te dices, para la guerra. Y al día siguiente te dice, ¿saben qué? No voy a pagar sueldos. Claro. Entonces la primera duda que se le ocurre a uno es, bueno, el IVA va a ir a pagar sueldos. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y alcanza? La respuesta yo le digo es no alcanza. Le va a faltar más plata. Entonces, ¿qué te toca hacer, Alexis? Te toca revisar qué pasa con las empresas públicas. ¿En qué sentido? No en mandar gente a la calle por per se, como algunos improvisados dicen, bueno, cortemos el Ministerio de la Mujer. No, eso no. Lo que entendamos es que el sector público entregue servicios eficientes, y para aquello tienes que medir exactamente que los recursos que le estás dedicando están siendo utilizados de manera eficiente. Lo que sí no es admisible, por ejemplo, es que le entregues recursos a un hospital para medicinas y haya corrupción. Claro. Inadmisible. Correcto. Entonces eso se debe cortar. ¿Qué he propuesto yo? Intervengan en un hospital, hagan una auditoría y díganle al país, miren lo que está pasando. Intervengan Petroecuador, intervengan y díganle al país, esto es lo que está pasando. Y luego sí tomamos decisiones. Algunos temas interesantísimos, incluido el último, con lo de Petroecuador, Osvaldo, quizás me plantea empezar por ahí. La moratoria a la decisión de mantener el petróleo bajo tierra en el ITT. Gravísimo. ¿Se puede o no se puede revisar? Digamos, creo que los ecuatorianos mismos debimos haber sido mucho más conscientes a la hora de ir a votar, tomando en cuenta cuál era la situación económica que enfrenta el país. Por muy ambientalistas que nos creamos o por muy conservacionistas que quisiéramos ser, hoy tenemos una realidad, y la realidad es que no hay plata, y vamos a resignar millones de dólares que se van a quedar bajo tierra por cuidar justamente uno de los ecosistemas probablemente más importantes y biodiversos del planeta. El presidente ha puesto sobre la mesa la posibilidad de debatir una decisión que la tomó el pueblo en las urnas. Sí, que él apoyó, que es lo grave, porque yo fui invitado a varios foros, Alexis, no pude conversar contigo en esos días, pero fui invitado a varios foros ambientalistas, y yo fui muy objetivo en decirles, yo no estoy de acuerdo en dejar el petróleo bajo tierra, ese era mi punto de vista. Pero les decía yo a los ambientalistas, si ustedes promueven el dejar el petróleo bajo tierra, lo cual es legítimo
y está bien, se entiende ese punto de vista, pues entonces debemos debatir inmediatamente el tema de los subsidios, porque lo uno topa con lo otro, Alexis, es decir, tú como ambientalista no puedes decir, dejo el petróleo bajo tierra, pero al mismo tiempo regalo el diésel, eso no va junto. Entonces, a ver, yo creo que el país atraviesa una situación absolutamente delicada, pero eso no justifica que una decisión que fue tomada por el pueblo en las urnas ahora se quiera analizar, es decir, mucho más con el propio presidente apoyó, porque tú vas a quedar como un país muy poco serio también, o sea, es decir, mañana yo voto por tal cosa y al día siguiente pues cambio de opinión porque veo la realidad. Y eso a la larga, pues lo que puede ocasionar es un gran problema social. Claro. Porque si tú combinas eso, que fue el 60%, si no me equivoco esa pregunta, yo estuve fuera del país, pero si mal no recuerdo era 60%, combinado con eliminar subsidios, a mí me parece que de manera equivocada, no es el camino decir, en abril quito los subsidios, no es un tema tan simple, hay que sentarse, hay que conversar, hay que decirle al sector rural, muy bien, ¿qué les parece el eslogan? Y yo insisto en esto, Alexis, ¿qué les parece 1 centavo por una escuela? Es decir, usted va a pagar 1 centavo más de combustible y yo con el BID, con la CAF, auditando, voy a construir una escuela en el sector rural y así avanzo. Puede ser algo más vendible, pero de ahí a decirles en abril les quito el subsidio y además dejo el Yasuní y no hago caso a lo que la voluntad popular decidió, me parece que puede ser riesgoso. Pero al mismo tiempo creo que Noboa todavía es un personaje que no lo conozco muy bien, pero que como te decía antes de la entrevista, no creo que se pueda encasillar en el mismo nivel de Lasso y de Moreno. Es decir, es una persona que tiene habilidades diferentes y comportamientos distintos, por lo tanto habrá que ver qué es lo que pasa. Tema subsidios, ya nos da, digamos, algo de luces, Osvaldo, sobre cuál es su postura con respecto de eso. Es algo de lo cual se viene hablando durante mucho tiempo. Resulta que ahora los subsidios son malos. Yo quisiera que nos ayude a hacer un poco de ejercicio de memoria también para saber desde cuándo es que los combustibles, en el caso de Ecuador, están subsidiados, porque parecería que además quieren endosarle a la izquierda esto de que de pretender políticas mediante las cuales se sostienen discursos como quiero que todo sea gratis, ¿no? Que el Estado me regale todo, lo cual tampoco es del todo cierto porque el combustible tiene un costo. Pero hay que debatir, sí hay que debatir. Es decir, es algo que también lo ha dejado claro el presidente y que ha salido a desmentir a su ministro de Finanzas otra vez, porque él dijo, vamos a ver el gas, vamos a ver el diésel, y el presidente dice, ni gas ni diésel, porque lo uno afecta a los sectores populares, lo otro afecta a los sectores productivos. Entonces vamos a hablar de la gasolina eco y de la gasolina extra. ¿Cómo se debería llevar adelante un proceso ordenado, planificado, con comunicación además, para decirle a los ecuatorianos, vamos a focalizar los subsidios, y los subsidios van a beneficiar a quienes más lo necesitan? A ver, el primer paso es entender dónde están los mayores problemas de desarrollo y de inequidad que tiene el país. Y eso te lleva a pensar en los sectores rurales y sectores más desprotegidos de la sociedad. Primer paso entonces es entender que, a ver, y ahí sí peco un poquito de pasarme más hacia la derecha, pero creo que de una manera ordenada. Es bien difícil para mí focalizar los subsidios en términos de focalizar precios, Alexis. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, perfecto, le voy a dar a usted un cilindro de gas, probablemente esa persona vende su cilindro de gas, cocina con leña y se vuelve un dispensador de gas. Si tú le das un cupo de gasolina, es probable que el otro se vuelva una gasolinera. Entonces lo mejor es entender que el precio sea el que deba ser y más bien tú le das la plata a la persona que necesita. Y entonces deberías empezar haciendo un censo del desarrollo, del bono de desarrollo humano, de todos los bonos que reciben las personas, hacer estadística y decir, tanta gente está recibiendo. Entonces ese es el primer paso. No digo nada todavía de cuánto le subes. Segundo paso, veo todas las comunidades rurales, me reúno con todas esas comunidades rurales y les digo, perfecto, el monto de subsidios es mi idea, es lo que yo estoy planteando, no es que haya sido un invento internacional, nada por el estilo, es una idea mía. Yo me reuniría con las comunidades y les plantearía lo siguiente, les plantearía ir haciendo que la gasolina, el diésel, vayan subiendo de precio y yo voy entregando esos recursos
en inversión a esas comunidades rurales. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que busco yo? Lo que busco es generar dinamismo en la inversión y empleo, porque la idea que tendría es que las personas mismo se encargan de manejar su hospital, de manejar su dispensario, su escuela y su carretera. Entonces, esa es la propuesta que yo he hecho. He conversado con algunos miembros del sector indígena, en realidad converso mucho con gente de la Asamblea, pero claro, me parece que es un asunto que probablemente no sea tan vendible desde el punto de vista político. Ahora, me preguntabas de la historia, pues no, esto no es de izquierda, de derecha, esto ha sido de toda la vida. Acuérdense que Bucarán se cae solo diciendo mencionando el tema del que gas. iba a quitar el subsidio al gas. Así fue. Y así se cayó Bucarán. Entonces, no es un tema, yo creo que izquierda, derecha en el Ecuador, cualquier persona con racionalidad llega al poder y se da cuenta que es un subsidio completamente ineficiente. ¿En qué sentido, Alexis? Que no les llega directamente el beneficio al que lo necesita, sino que les llega a un montón de gente. Entre ellos, por ejemplo, autos europeos de alta gama que para el Ecuador se fabrican a diésel. Y entonces tú tienes un Mercedes-Benz, perdón que diga marcas, pero son autos muy conocidos que funcionan a diésel. Entonces eso no tiene ni pies ni cabeza. Por supuesto. O si no, uno que se compra cilindros de gas para calentar la piscina o el sauna de su casa. Eso es lo que está pasando. Entonces la teoría económica ahí sí te dice una cosa bien clara. Alexis, el subsidio tiene que ser focalizado y temporal. Digamos, vamos a la temporalidad, difícil en un país en vías de desarrollo, pero al menos focalizado, sí, o sea, yo le entrego al que necesita. Entonces, esta discusión, por ejemplo, creo que es importante tenerla. ¿Y cuál es el costo de los subsidios? Porque sobre eso también, digamos, acá hay muchos colegas suyos y colegas míos, periodistas y analistas económicos que manejan las cifras como que si fueran espuma de carnaval, ¿no? A discreción y en cantidades abundantes en época de carnaval. ¿Cuál es el verdadero costo de los subsidios de los combustibles? ¿Cuánto le cuestan los subsidios de los combustibles al Ecuador? Yo creo, y en esa línea, bueno, cuando tú estudias administración y negocios, pues hay muchas aproximaciones hacia el costo. Es bien interesante que el costo es una de las materias que más maneras tiene de aproximar. ¿A qué me refiero? Tú tienes el costo de oportunidad, tienes el costo, que es realmente lo que le pagas tú de sueldo a una persona, más lo que te cuesta la inversión que hiciste, más todo aquello. Yo creo que es por eso que tú ves tantas cifras alegres. Yo me rijo más en este caso al costo de oportunidad, es decir, Alexis, un barril de petróleo que sale de la tierra, ¿en cuánto le podrías vender? Eso es lo que deberíamos analizar, porque realmente ponernos a ver cuánto le pago yo al señor de Petroecuador o al otro, en este caso, para mí no es relevante porque no te muestra lo que estás dejando de recibir como país para poder invertir, para poder crecer, para poder generar empleo. Entonces, para mí ese es el costo relevante. Ese costo es el que la mayoría de analistas de derecha es el que te presentan, el que te dicen es 4.000 millones, es 3.000 millones. ¿Por qué? Porque ellos dicen cuánto es el precio del barril de petróleo. Y como yo no estoy mandando ese barril de petróleo, sino que lo dejo aquí y cobro menos, pues a la larga a mí me cuesta dejar de mandar. Hay otros, por ejemplo, en el tema del Yasuní, y a mí me llamó la atención porque, como te decía, estuve de viaje algunas semanas por trabajo y regresé al país. Yo decía, no están informados. Es realmente, era muy difícil dialogar porque tenían datos bien distintos, es decir, decían, no, pues producir un barril te cuesta $20, realmente lo que te cuesta el pozo y hasta ahí, pero no se ponen a ver que hiciste una inversión. Claro. Se supone que deberías reponer esa inversión, ¿para qué, Alexis? Para poder volver a invertir en sacar más petróleo de otro lado. Petroecuador debería poder tener una cartera de inversiones, pero para exploración. Para exploración, por ejemplo. Ahí le hace sentido al empresario recuperar la inversión que hizo. Pero Yasuní me decían a mí, no, pues esa ya inversión ya hizo, ¿por qué le va a considerar? Entonces era una discusión bien difícil. Pero creo que a la larga lo que resume es lo que tú dejas de vender y lo que estás dejando de recibir como país para crecer en exportaciones, para crecer en inversión. Y ese es un tema delicado y creo que es el que tú comentas que suele ser el más grande que los analistas mencionan. Ahora, a propósito de lo que recordaba Osvaldo, yo también lo mencionaba en el comentario, por cierto, porque es inevitable, el tema de Bucaram y el gas.
ahora que mencionábamos sobre las contradicciones entre el presidente Noboa y su ministro de Finanzas con respecto al subsidio al gas. Creo que hay algo que no podemos dejar pasar de vista y por supuesto en el invitado también corre, creo yo, por sus venas sangre política y este es un año preelectoral. ¿Se pueden tomar decisiones de este estilo que podrían significar un shock a la economía y al bolsillo de los ciudadanos, tomando en cuenta de que eso podría significar un impacto en el capital político que por ahora vemos tiene Noboa? Es un presidente con mucha popularidad, confianza ciudadana, aceptación. Focalizar subsidios, eliminar subsidios, incrementar impuestos en un año preelectoral, por más que lo de la guerra sea un gran pretexto, a la larga el bolsillo del ecuatoriano va a estar golpeado. ¿Qué tan fácil es o qué tan viable es que adopte este tipo de decisiones justamente en un año preelectoral jugándose la reelección? Divido en algunas partes la respuesta. Primero, el capital político es muy delicado, es muy endeble y puedes perderlo inmediatamente. Si no, acordémonos de dos ejemplos. Maguad sale en hombros de la Plaza de Toros Quito, diciembre, porque eran fiestas de Quito, me imagino, yo no era aficionado. No, un mes no, unos meses antes de su caída, 6, 7 meses más tarde ya estaba emproblemado y el siguiente enero ya se cae. Ah, sí, un año casi. Sí, casi un año. Ajá. Salen hombros después de firmar la guerra con el Perú y todo lo que pasaba. Lasso, después de vacunar, tenía 73% de aceptación. Primer tema, Alexis, para tener en cuenta, la política es así. Es coyuntural. Es coyuntural. Segundo tema, pues yo creo que algunos adversarios políticos están subestimando al presidente Noboa. ¿En qué? En que yo creo que él no se considera un Yerobi de hacer una transición ordenada y decir, dejo un país con lo que debía hacerse y me retiro. O Washington en su momento cuando... Después de la guerra civil. Después de la guerra civil, cuando él se fue a su casa y le tuvieron que llamar a decir, vea, usted puede organizar este desorden. Incluso él fue llamado y claro, podía haber sido rey emperador, claro, y decidió ser presidente. 2 periodos y me voy y se acabó. Y me voy al campo. Y ojo que de ahí ningún presidente, no había ninguna ley en Estados Unidos que les diga que 2 mandatos, pero todos decían nadie puede ser más que Washington. Washington ya sentó el precedente. Sentó el precedente, pero no es este el caso de Noboa, hacia allá iba yo. Es un personaje político que está buscando al menos una reelección y si no 2. En esa línea, entonces, lo que está pasando, Alexis, es que hay que ser muy claros. Hay una teoría económica que es muy conocida, que la hemos estudiado varios, es la teoría del shock. Entonces, claro, tú dices, estás en guerra, te van a matar, ¿qué prefieres, vacunas o IVA? Y entonces, claro, te ponen a pensar en que o estoy vivo o pago más IVA, y eso sí es una tontería. Eso no es admisible para la sociedad ecuatoriana. Entonces me parece que está jugando con fuego el presidente, es decir, no creo que si es que su idea es hacer una reelección y luego otra, sea el momento de tirar temas tan delicados como los subsidios así tan alegremente. Si es que tú tienes una visión más parecida a la mía y comienzas a conversar y comienzas a hacer una hoja de ruta y comienzas a decirle al país, bueno, vamos a hablar de esto y haces un piloto, tal vez sea más aceptable. Pero lo otro te puede explotar y reventar en la cara. Entonces, yo creo que a la larga muchos de los anuncios que hace Noboa luego serán dados retro, me imagino, cuando él vaya midiendo cómo van las elecciones y cómo actúan los otros actores electorales. Lo que sí les digo a todos, insisto, es que Noboa no es Moreno, no es Lasso, insisto en esto, y el momento también que está viviendo el país es muy diferente. ¿Por qué, Alexis? Porque la vara que tienes es muy bajita para medir. Claro. Entonces hoy ya estás emproblemado, ya estás con muchos problemas económicos y además te matan. Entonces con que venga uno a decirte, bueno, ahora no te van a matar, ya ganaste mucho. Entonces por eso es que para Noboa se le puede hacer más sencillo, con esa vara tan baja, tan mediocre que dejaron Moreno y Lasso, el poder hacer ciertas cositas que le den popularidad. Pero de ahí a decir en abril le pongo bandas a los combustibles, me parece que a la larga va a ser muy difícil. Y que, digamos, este tipo de decisiones, a propósito de lo que menciona Osvaldo, basándonos en lo del tema Yasuní,
Puede ser que más adelante hayan justamente posturas en las cuales el gobierno y el propio presidente reculen, cambien, modifiquen, porque ya vemos que una cosa es con guitarra, otra cosa indudablemente es con violín. Le quiero agradecer infinitamente, como siempre, a Osvaldo Landazuri, quien es analista económico, docente universitario, investigador en temas económicos, por aceptar siempre las invitaciones. Gracias, Osvaldo. Siempre es un gusto, Alexis. Muy gentil.